Dilo tú primero. Tú dijiste que el sucio no. Estamos hablando de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, para todo eso, es una contaminación. Aún sentarte donde ella se sentó. Tú no podías sentarte. Tenía que estar excluida. Mas, sin embargo, ella se mete y toca el borde del manto del maestro. Nosotros creemos que para acercarte a Jesús tiene que estar perfecto. La gente cree que yo no estoy ready, yo no puedo acercarme. Porque creen que tienen que ser santos para acercarse a Él. Pero esta mujer está en una contaminación que se supone que está excluida. Toca el borde del manto y ella es sanada. Entonces, Jesús no se contamina con la contaminación de ella, sino que ella se santifica con la santidad de Jesús. Entonces, ese es el problema que nosotros no entendemos. Nosotros creemos que tenemos que ser tan santos y tan puros para poder acercarnos a Él, para poder venir a los pies del Maestro. Pero esta mujer no calificada para nada de eso, se acerca y ella es la que es limpiada y es santificada. Entonces, eso rompe con el precepto que nosotros tenemos mental de que tiene que ser perfecto para acercarse al Señor. Por eso es que Moisés, si te das cuenta, Moisés entra a la tierra santa porque está mirando la salsa que no se consumía. Pero la palabra de Dios dice que cuando él entró a la salsa, ahí fue que la voz le habló. Cuando él entró a la tierra, ahí la voz. El terreno. Si él no hubiera acercado, la voz no le hubiera hablado. Entonces, si la voz no hubiera hablado, él no hubiera sabido lo que tiene que hacer. Nosotros creemos que tenemos que hacer primero, antes de ir y oír la voz. No, el llamado no santifica. Moisés había matado a un hombre, Moisés estaba vuelto loco, Moisés estaba huyendo de la justicia. Pero ahí Dios lo santificó. Entonces, Dios puede llamar tu atención, atraerte, porque Dios te atrae Con su poder. y cuando ya tú estás en el terreno, entonces comienza el proceso de santificación. Exacto. Porque cuando ya él está en la cercanía, ahora Dios hablando a través del ángel en la salsa, dice que el ángel de Jehová en la salsa, dice, en el lugar que está, santo es, quita el calzado de tus pies. Entonces, la cercanía viene primero, el llamado de Dios viene primero, el ceder a ese llamado viene primero, y entonces comienza el proceso. La instrucción. Dios comienza a instruirte, porque ahora te está diciendo, hey, llegaste, entraste, estás en el terreno, hiciste caso al llamado, estás aquí, déjame instruirte ahora. Espérate. Entonces, la santificación viene por la instrucción de Dios. Tú no te puedes limpiar como tú quieres. Tú tienes que limpiarte como Él te dice. Quizás Dios comienza contigo de una manera, pero conmigo va a comenzar con otra cosa. Porque quizás tú estás batallando con algo y yo estoy batallando con otra cosa. Quizás el sucio tuyo no es el mismo sucio mío, pero son sucios los dos. Pero a mí me dice, comienza con la sandalia. Y a ti te dice, comienza con los guantes. O te dice, quítate esa media. Y a mí me dice, quítate la sandalia. Hay diferencia, pero Él te instruye. ¿Por qué? Y recuerda que siempre Jesús viene y dice, espérate. Jesús le dijo a la mujer, alguien me ha tocado. Y ella, fui yo. Porque yo dije que si yo hubiera tocado. Y habló con ella. Y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? Vete y no peque más. Cada vez que le hablaban, vete y no peque más. Era como una instrucción que le hablaba. ¿Sabes lo que yo estoy pensando? Analizando esto que estamos hablando, de que a veces queremos vivir una santidad ficticia de apariencia, Superficial. pero no respetamos la santidad de Dios. Como Te voy a decir por qué. Ok, Dios le habla a Moisés de su calzado, se lo quite ahí. Pero en sí, cuando Moisés se va de ahí, no se va con su se va calzado. a poner para atrás. Exacto. Pues para bajar ese montón tener que bajar Yes. con su calzado. Claro. Ahora, ¿cuál era el propósito entonces? No estamos entrando en una profundidad de buscar de por qué, dónde viene eso, ni nada. Ya simplemente analizando y como que analizando la cosa. Si se va a poner de nuevo su calzado, él sabe con el calzado.
En sí el calzado es el problema. Claro. Yo creo que es el estar en ese terreno, el cual dice, tierra santa es, quita el calzado de tus pies. Ya esto le está dando a Moisés una idea de que la santidad de Dios se respeta. Yes. Moisés, quiero que estés muy seguro de que la santidad de Jehová se respeta. Como este lugar es santo, quita el calzado de tus pies. Reverencia en este lugar. En cualquier lugar. Porque aquí que te está hablando Dios. Entonces nosotros tenemos la idea de que la santidad es solamente lo que se ve en lo superficial de nosotros y de lo que otros ven nosotros. Lo que otros ven. Pero no respetamos el lugar donde estamos parando. No respetamos el lugar donde Dios habla. No honramos el lugar donde Dios habla. Porque yo quitando el calzado de mis pies en ese lugar es honrando el terreno donde yo estoy parado. Porque en ese terreno me está hablando Dios. Entonces aquí entramos en hablar de la honra, del respeto. El respeto a la santidad de Dios. El respeto al lugar donde Dios habla, donde Dios ministra. Entonces, donde Dios habla. Nosotros no enfocamos tanto en lo superficial. Oh, sí, porque se quiso el calzado de sus pies. Pero ¿qué representa para ti eso? Para mí representa, oye, aprende a entender de que el lugar donde Dios se manifiesta es un lugar que se respeta. De reverencia. Es un lugar donde tú no entras como se te da la gana. Pero es un lugar donde no es de acuerdo a tu voluntad. Es de acuerdo a la voluntad del que habla en ese lugar, que es el Padre, el dueño. Cuando tú vas a una casa y la casa la tienen spotless, clean, y cuando tú entras a la casa, que tú estés en la puerta, dice un sign, por favor quítese los zapatos, déjalo a un lado, y después puede entrar. Porque esa casa fue limpiada. Ahora, tú no estás yendo a tu casa, tú estás yendo a la casa de la persona que lo limpió. Entonces esa persona que lo limpió tiene una ley para tú entrar y hablar con esa persona. Recuérdate, y quiero que tú entiendas, porque para tú entrar a la habitación del rey, tú no podías entrar con cualquier sucio. Entonces, vemos a Moisés entrando a la habitación del rey. Y tú no puedes entrar a la habitación del rey como tú entrabas a la otra habitación. En esta habitación del rey tú te tienes que despojar. Porque el llamado viene con despojo. El llamado viene con limpieza. El llamado viene con santificación. Viene acompañado. Por eso es que tú tienes que entender que mientras tú estás entrando, te vas limpiando. Y mientras te limpia y despojo, y ahí cambia tu percepción de donde tú estás. Ahora no te está hablando cualquier persona. Y el que te está hablando es el rey. Ahora en el rey, cuando tú tienes esa reverencia, significa que cada vez que él habla, tú tienes que estar limpio. Cada vez que él habla, tú vas a decir, Dios mío. No es como tú quieras que presentarte delante de él, como él quiera que tú te presentes. Pues entonces todo lo que es de Dios, cuando dice que es santo, dice que cuando dice que es santo, tiene santidad. El Santo Espíritu de Dios, porque salió de Dios, significa que todo lo que salió de Dios, tiene que tú tener una reverencia. Entonces hay gente que no tienen el llamado de Dios como una reverencia del ministerio, como santo. No lo tienen, porque tú dijiste algo muy fuerte, la santidad de Dios. Y todo es por fuera. Pero mientras, cuando te están mirando, ese momento con Él, muy fuerte. Es algo poderoso. Sabes que fue el lugar donde en sí Dios rompe con muchas cosas de Moisés. Dios trata con él. Muchas excusas que él tenía delante de Dios. En sí Dios lo prepara. Yo digo que fue como la escuelita de Moisés en la presencia de Dios. Porque si te das cuenta, lo mismo que Dios le muestra ahí es lo mismo que él practica después. Date cuenta. Lo mismo que Dios le muestra ahí es lo mismo que él practica abajo. Por ejemplo, cuando Dios le habla de la vara, convierte en la serpiente, después lo mismo que le enseñaron a la gente. Después cuando van delante del faraón, lo mismo que Dios le dijo a él que hiciera, lo mismo que él le dice a Aarón. ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos que entender que esa intimidad con Dios, cuando tú te acercas al Señor, cuando tú te despojas, me encantó cuando dijiste esa palabra, cuando tú te despojas, tú entras en un proceso de aprendizaje donde Dios comienza a tratar contigo y a enseñarte y a darte las herramientas para poder defenderte abajo cuando estés delante de un pueblo que no cree en ti. Wow. Oye, pero tú sabes lo que tú me has acabado de llevar, que la Tierra Santa
donde tú ahora estás caminando, donde te dijeron que te quites la sandalia, en la misma tierra de entrenamiento, donde ahí mismo Dios te limpia y habla contigo, es el mismo lugar donde te entrenan. La gente cree que nada más el lugar de santo, el momento con Dios, es solo un lugar de solo tú estar ahí. De presentar mi problema. Presentar. Hay gente que nada más cree que yo nada más me presento delante de Dios para presentar mi queja, mi problema. Y si tú supieras que a Dios no le gustan la quejadera. ¿Me entiendes? Wow. Si tú superas que a Dios no le gusta la quejadera. ¿Te das cuenta? Una de las cosas que le molestaba a Dios al pueblo era su queja. Cada rato quejándose. Porque es que las quejas es como que... La queja es como si fuera una duda, como una falta como de fe. Como que yo no creo que tú puedes hacer. Yes. Como que duele en the past y quedándote, wow, pasó esto, esto. Pero cuando tú tienes confianza en Dios, tú sueltas la queja y operas de acuerdo a lo que Dios dijo. Dios lo dijo, pues se tiene que cumplir. Pero cuando yo me estoy quejando y nada más vivo de queja en queja, lo que yo estoy diciendo es como que Dios no puede. Claro. Porque mi queja es lo que está representando. Tú no has conocido gente que te esto pasó, que tengo lo otro, y es que y tú le dices, no, pero que Dios te puede levantar. No, pero esto pasó otra vez, se quedan ahí. Y la fe no puede operar en ellos en las palabras que tú le estás tirando. Sí. Es una palabra de vida, pero tú estás quitándolo con una palabra de muerte. Entonces, ese mismo lugar, Tierra Santa es lugar de entrenamiento y también lugar de conocer la voz de Dios. Después que tú entras ahí, ya tú conoces quién es que te está hablando, quién es. Dios se introduce a ti. No solo se introduce a ti, también ahora te enseña quién tú vas a ser. Porque en esa conversación tú le estás enseñando, te voy a hacer un portador de mi fuego. Eso es lo que tú vas a hacer. El fuego va a estar dentro de ti, pero no te va a consumir. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que cuando ese momento donde tú tocas el manto, donde tú entras a la habitación del rey, tú te estás diciendo, lo que yo tengo ahora tú lo vas a portar y no te vas a quemar, sino que tú vas a ser un portador. Por eso que el otro día yo estaba diciendo que yo creo que la salsa fue como un ejemplo del arca del pacto, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando la llevaban, era la presencia de Dios. Entonces la salsa va a ser tú, pero tú vas a ser una salsa móvil, ¿vale? Una salsa móvil andante. En fuego, en llama. En llama, porque Dios está con nosotros. O sea que una vez me acordé de algo. Yo, no sé si fue un video, no sé por dónde, yo vi que decían, como que recomiendan que nosotros, ¿verdad?, de vez en cuando salgamos descalzos afuera, en grama, en tierra. Decían como que recomendaban eso, como que hiciera contacto con la tierra, nuestra planta de nuestros pies, porque decían como que a través de eso, como que nosotros recibimos ciertos nutrientes, ciertas cosas que a veces no las recibimos porque siempre andamos con zapatos, siempre andamos en casa, en lugares donde no hay tierra, no hay lugares así. Y en los tiempos de antes, mayormente el ser humano andaba mucho en lugares de tierra, de grama y cosas así afuera, y todo eso. Y yo leía eso y escuchaba y decía, eso está raro. Creo que los judíos también tienen practican eso. Y eso está raro, ¿verdad? Y tiene como que su lógica, las cosas. Y dije, wow, entonces, cuando yo analizo las cosas bíblicas, si tú sustraes lo que tú palpas con la planta de tus pies, y tú estás en un lugar de santidad, en un lugar santo, un terreno santo, donde tú estás diciendo, entra en contacto con el terreno que ha sido santificado. Cada vez que tú entras en contacto con lo que es santo de Dios, también te purifica. Lo que estábamos hablando de lo de la mujer, tú también eres santificado. Lo que entra en contacto con lo que es santo de Dios es santificado. Entonces, cuando vamos más allá de simplemente, lo de la sandalia, es un proceso de santificación. Llegaste al lugar correcto, aquí es que te santificas, aquí es que te limpias, aquí es que te preparo, aquí donde te moldeo. Es tan tal que cuando Dios le habla a Moisés, no es a él a Josué, no es que le dice, donde quiera que la planta de tu pie pisare, eso yo te entregaré, será tuyo. Entonces, ¿verdad? Pero para no irnos muy lejos, pero me llegó eso a la mente, ¿verdad? Entonces, que como que hay un secreto en eso, ¿verdad? Hay algo muy, muy interesante. Pero lo interesante es que Moisés está en este lugar
teniendo un encuentro con Dios. Y ese es el lugar donde Dios lo está preparando para lo que Él se va a enfrentar en el futuro, a la asignación que Dios le está enviando. Nosotros tenemos que entender que no fue la única vez donde Moisés se encuentra con Dios en el monte. ¿Cómo? ¿Qué me enseña eso? Que a pesar de que tú estás envuelto en la asignación, no te olvides donde tú comenzaste. Vuelve al monte. Así es. Date cuenta que cuando Él está pasando por el proceso, siempre se encuentra para hablar con Dios. Cuando salen del desierto, vuelve a encontrarse con Dios en el monte. ¿Dónde hay que recibir las tablas? En el monte. Entonces, tenemos que entender que a veces, y esto lo estamos viendo hoy en día mucho, man, que hay personas que han empezado su asignación, empezaron buscando a Dios tremendamente, en el monte, todo lo cometió con Dios. Empiezan su asignación, pero después se olvidan de Dios. ¿Cómo? Entonces nos enamoramos de la asignación, pero nos olvidamos de quién fue que nos la dio. Así es. Pero vemos a Moisés que entra en su asignación, pero todavía tiene la relación con aquel que se la dio. Todavía va al monte a buscar dirección. Todavía va, sube a la montaña a hablar con el Padre, a hablar con Dios. Con aquel que lo llamó al principio, todavía él sube a encontrarse con él. Y nosotros estamos delante de una generación hoy en día, lamentablemente, nos hemos enamorado de las asignaciones, de la manifestación. Wow, yo fui a Egipto y yo traje 10 plagas y yo vi esto y mira, wow, qué gloria. Y nos olvidamos de que la única razón porque pudimos ir ahí y manifestar eso fue por aquel que nos llamó, que cuando nosotros no creíamos nada de nosotros mismos, que nos creíamos un fracasado, que nadie nos dio la atención, aquel dijo, oye, contigo la cosa. Así es. Que cuando yo mismo dije, yo no puedo hablar, yo soy cosa de hablar, que yo mismo no creía en mí mismo, él dijo, sí, pero es contigo. Pero ahora que estoy en la altura, me creo que por mí. Cuando no era nada, yo no me creía nada. Pero ahora que estoy en la altura, me creo algo, no. Tenemos que coger ese ejemplo de que a pesar de que estoy viendo todas estas cosas, estoy viendo manifestaciones, estoy viendo todo esto, tengo que entender que no es por mí, es por aquel que se me manifestó y que todavía está conmigo, está tratando conmigo. No es por mí, porque si fuera por mí, yo mismo no creía en mí mismo. Así es. ¿Me entiendes? Cuando yo mismo no creía en mí mismo, él creyó. Wow. Entonces, si él creyó en mí en aquel entonces, pues con él que yo me tengo que quedar, yo no puedo creerme que es por mí. Entonces, es un error que nosotros tenemos que cuidarnos. Y muchas personas, ¿verdad?, tienen que cuidarse de que por más cosas que tú veas, manifestaciones, puedes ver agua saliendo de la piedra, puedes ver el maná cayendo del cielo, puedes ver la nube, el torbellino de fuego, de humo, la nube de humo saliendo, todo lo que tú quieras ver. Todo lo que tú quieras ver está bien poderoso, tremendo. Pero no olvides quién fue que te entrenó. No olvides quién fue que te pasó por la escuelita. Que en el monte, cuando tú creías que tú estabas destinado ya a vivir en un desierto pastoreando ovejas, que ya tú creías, bueno, ya yo no puedo volver a Egipto, estoy destinado a esto, este es mi destino, parece ahora. Aquel se manifestó en el monte, te dijo, entra en mi santidad, ven a entrenarte, ven a enseñarte que el destino tuyo es más grande de lo que tú piensas. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay que volver siempre a esa intimidad. Yo tengo un mensaje que estoy trabajando en él. Vuelve siempre a Ramá. Vuelve a Ramá. ¿Y por qué? Porque Samuel. ¿Sabe que Samuel venía? Daba una palabra. Y regresó a Ramá. Dice, porque ahí estaba su casa y estaba el altar a Jehová que él le había levantado ahí. Samuel siempre volvía al altar. Samuel venía, daba la palabra. Sí, dice Jehová, esto. Y volvía donde estaba el altar. ¿Sabes qué? Lo mismo, wow. Tú me llevaste otra vez. Abraham. Cuando tú comienzas a leer a Abraham y comienzas a hablar de los problemitas, que hoy estaban hablando de eso, creo que dice la palabra de Dios que mientras él iba volviendo, venía de Egipto, dice que él se paró delante de un altar que había hecho antes. Y volvió, y dice, y invocó el nombre de Jehová. Y yo me di cuenta y yo dije, pero ven acá, este hombre viene de Egipto, está creciendo, tiene su ganado, vamos a un problemón, que esto y lo otro, pero él pausó, invocó el nombre de Jehová y sacrificó holocausto en eso. Entonces hay gente que tienen un altar, hicieron un altar un día, invocaron, arreglaron el altar y lo hicieron por un día y más nunca vuelven a allá. El altar es algo que tú tienes que vivir en él frecuentemente.
Yo escuché una palabra un par de semanas atrás, un par de días atrás, que dice que tu vida en público sea menos que tu vida en la privacidad en Dios. Que te guste y que tú ames más la vida en privado con Dios que la vida en público con la gente. ¿Por qué? Porque lo que está en privado va a tener más peso que lo que está en público. Entonces, cuando tú estés en público, el peso de lo privado va a llegar contigo. Pero cuando tú estás más en lo público y estás menos en lo privado con Dios, el peso de lo que no está ahí va a estar aquí y va a estar seco. Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Tú estás hablando de darle la gloria a Dios siempre, de saber que es Dios, de la intimidad. Siempre seguir siendo íntimo. Cuando hay un hombre y una mujer que se aman, de la intimidad, siempre están hablando, siempre están acariciándose, amándose, todo eso. Ahora están afuera, pueden haber muchísima gente afuera. Pero las dos personas, el hombre y la mujer, se miran de lejos y se conocen. Cuando hay una palabra corrompida que no les gustó, nada más se miran. Porque se conocen. Y cuando otra vez vuelven a la casa, van a la privacidad, porque se conocen. Entonces nosotros queremos, en este último tiempo, nosotros queremos como que Dios nos hable de una cierta manera, pero nosotros no sabemos las señales de Él. Cuando está diciendo no me gusta esto, no sabemos cuando Dios está diciendo bueno, yo no estoy aquí. El discernimiento, las señales que Él te enseñó en la intimidad, allá en el monte. Y creo que es el monte donde Él vio la salsa, el monte de Oreb, ¿verdad? Yo creo que sí. Es el monte de Oreb, que es el mismo monte de Dios, dice la palabra. Y si tú vas leyendo la palabra, ese monte tiene diferentes nombres. No sé cómo que lo decía, pero se dice, hay gente que cree que el mismo monte donde llegó Elías. Y si ese monte donde llegó Elías era un monte profético, significaba que esa era una tierra santa. Entonces ese momento santo, ese tiempo santo, siempre tenemos que vivir ahí. Porque si vivimos ahí, la santidad de Dios, le damos reverencia y también siempre está con nosotros. ¿No? Pero, sí, el monte, la tierra santa, el monte santo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que lo hace santo? La presencia. ¿Lo entiendes? Dios, exacto. Eso no es físicamente. Es el habitar de Dios, exacto, en ese lugar. El Dios está ahí. El hablar de Dios, el Dios hablar en ese lugar, lo hace santo, lo santifica. Oye, varón, ¿tú sabes lo que dijeron el otro día? Que si tú vas a un lugar a orar, dice que el ángel te espera, el ángel sabe a qué hora tú vas. Y dice que tú sigues yendo frecuentemente. Dice que el ángel ya no va a ese tiempo, sino que ahora él habita ahí porque él siempre sabe que tú estás ahí. Después que tú estás ahí, eso fue lo que dijeron, que tú siempre estás ahí a todo tiempo. Ahora, el ángel y la presencia de Dios ahora habita en ese lugar porque sabe que tú todos los días estás en ese tiempo. Ahora, pasa otro tiempo que no importa a qué hora tú llegues, ya la presencia de Dios está ahí, esperándote a ti. Porque, oye, Dios sabe y Dios entiende que ese momento tú lo has hecho una habitación para Él. La gente, no importa el lugar, pero importa cuánto tú provocas a Dios en ese lugar. Dios lo santifica para cosas nuevas. Entonces de ahí te revela, ahí te habla. El otro día, yo tenía un par de días que no subía para mi closet, hermano, porque tengo muchas cosas, como viene el bebé y todo, estamos. Y en medio de eso, yo puse la funda para hablar, apagué la luz y me quité. Cuando yo me quedé, varón, puede ser un segundo, no sé cuántos segundos, ¿vale? Yo siento la mano así que me abrazo, la presencia de Dios, y lloro. Señor Padre, te amo, mira, que no he podido, Señor, perdóname, Dios, gracias por tu presencia, porque está aquí. Y yo me fui, yo dije, pero wow. Allá abajo en la sala, algunas veces que yo me tenía que quedar un par de minutos, pero cuando yo llegué otra vez al lugar, ¿entendí? No es el lugar de la presencia, pero en esa presencia tú provocas a Dios. Por eso que en la iglesia,
momento que tú entras, varón, y es una unción, una gloria, pero hay otra iglesia que tú tienes que Entonces, si no hay oración ahí, hay oración aquí. ¿Dónde va a ser el movimiento más fuerte? Así mismo los huesos de Eliseo. Eliseo eran huesos físicos, pero la presencia de Dios estaba en esos huesos. ¿Por qué? Porque esos huesos adoraban a Dios continuamente. Vivían para Dios, fueron santificados por Dios. Amén. Santificado por Dios. Lo del ángel, que el ángel te espera, eso hay que Eso es una cosa rara. Eso hay que investigarlo, no sé dónde. Son teorías, son cosas judías que la gente piensa. No sé dónde sacaron esa, pero yo sí sé de que cuando tú te encuentras, ¿verdad?, con Dios en cierto lugar, eso lo cortamos. Eso lo cortamos. No, también porque hay gente que le gusta su teoría. Yo sí sé que cuando tú te encuentras con Dios en un lugar, ciertamente, que tú conviertes ese lugar como un altar a Jehová, un altar es un lugar de encuentro con Dios. Un altar es un lugar de intercambio con Dios, donde en esa relación con Dios tú le entregas toda la mano a Dios y tú recibes de Dios también, recibes respuesta, recibes dirección, ¿tú me entiendes? Entonces, yo creo que cuando tú vas a un lugar específico por cierto tiempo constante, se va creando una atmósfera en ese lugar, ¿verdad? Una atmósfera, un mover de Dios. A mí me ha pasado donde el lugar de oración, yo he estado que nada más me he parado en la puerta y cuando yo entro, wow, ¿me entiendes? Dice, espérate, que es algo fuerte, diferente. Sí. ¿Sabes? Nosotros tenemos algo que nos pasa y es que a veces estamos tan como que en esa atmósfera que a veces como es la palabra, como que nos acostumbramos y llega un momento como que ya como que para ti es normal, pero como tú dijiste, cuando tienes como que días que no ha entrado al lugar secreto, y no estamos diciendo que días que uno no ora, sino como que no entra precisamente a ese lugar que es separado, ¿verdad?, para Dios, que cuando tú vuelves y entras, tú dices, hey, es un ambiente diferente. ¿Me entiendes? Es un ambiente wow, como que aquí es un ambiente poderoso. Yo no quiero salir de aquí, yo no quiero salir de este lugar, y se convierte en algo que el tiempo ya no importa más, porque tú no quieres salir de ese lugar. Es un lugar donde ya ha sido marcado, un lugar donde tú te sientes como que más conectado con Dios, ¿verdad? Pero sucede algo, que también cuando tú desarrollas esa atmósfera, ese ambiente de la presencia de Dios, de adoración, de búsqueda, esa atmósfera te acompaña. Como es algo poderoso, porque después tú llegas a un lugar así como tú dijiste, que en sí no se siente eso, tú llegas y te dices, tú estás raro, aquí está fuerte la cosa, pero para la sorpresa de uno, la atmósfera que habita en los secretos de Dios con nosotros, de su presencia, tú llegas a un lugar y tú comienzas a orar y comienzas y el ambiente comienza a cambiar, y de repente lo mismo que tú estabas sintiendo y disfrutando en los secretos, ahora tú lo estás disfrutando con los demás en público. Pero es lo que ya se peleó en los secretos. ¿Me entiendes? Por eso es que nosotros no podemos dejar de volver a los secretos. Por eso me impactó eso de Samuel. Volver siempre a Ramá. A Nairó de Ramá era un lugar donde ellos se encontraban. En Nairó de Ramá. Es tan tal, oye, mano, para allá, para ir, pero yo creo que la hora avanza. Hay que recoger los niños. Oye, dice que cuando David se andaba escondiendo de Saúl, él se fue a Nairó de Ramá. Con los hijos de los profetas, Ahí habían profetas, banda de profetas que profetizaban. Dice que cánticos con flautas, con arpas y todo tocaban. Había un ambiente de adoración, había una atmósfera gloriosa. Dice que cuando David se va a esconderse ahí, Saúl manda a una gente a buscarlo, manda a su pequeño grupito de ejército, manda a buscar una banda armada, manda a buscar a David. Cuando la gente llega, comienzan a profetizar también. La gente está buscando a David porque Saúl lo quiere matar y terminan llegando a ese lugar profetizando. Como la intención es mala, pero cuando llegan al lugar terminan haciendo lo que hacen la gente que no son malas. Dios cambiando. Llegaron a un lugar donde en ese lugar hay una santificación. Y en ese lugar tú no te puedes quedar igual. En ese lugar la atmósfera lo arropó. Oye bien, la atmósfera lo arropó.
Hey, ¿qué pasó? No volvieron la gente, mandó otro grupo. Tampoco volvieron, se quedaron profetizando. Cuando yo creo que como 3 grupos que habían mandado, nadie volvió para atrás. Todo el mundo se quedó profetizando. A Saúl no le quedó de otra. Pues yo voy a tener que ir yo entonces a buscarlo. Oye, yo voy a tener que ir yo a buscarlo. Se va Saúl también a buscarlo. Dice que antes de llegar, porque, wow, si algo me he dado cuenta, como que esa atmósfera como que va ampliando. ¿Cómo? Va creciendo. Antes de llegar, él llega a un lugar y está preguntando, ¿ustedes saben dónde está David? ¿Dónde está David? Dicen, bueno, David está en Nairo de Ramá, donde están los profetas, están Samuel, están allá. Dice que desde ahí hasta allá, el hombre iba desnudándose y profetizándose. Dice porque el Espíritu de Jehová lo agarró y comenzó a profetizar. No pudo contenerse. No era por la bondad de Saúl, no era porque Saúl era un buen hombre, que sí o que no. Es que el lugar donde, Dios mío, el lugar donde él pisó, comenzó a provocar algo en él. Que la atmósfera lo arropó. Hasta se despojó de su vestimenta. Dice que quedó hasta el otro día postrado, desnudo, profetizando. La gloria lo cogió muy fuerte. La atmósfera de Dios que había en aquel lugar arropó a él y a las bandas armadas. ¿Cómo? Que dijeron, Saúl entre los profetas, profetizando. ¿Por qué ellos se asombraban con eso? ¿Por qué ellos se asombraban? Porque eso no le tocaba a él. Como no le toca a él, se asombra. Saúl, entre los profetas. Saúl Profetizando, pero Saúl no es profeta, ni hijo de profeta. ¿Y qué hace profetizando por los profetas? O sea, él está haciendo algo que no va de acuerdo a quién él es. Y está haciendo algo que no va de acuerdo a su llamado, no está haciendo algo que va de acuerdo a su carácter. Pero como se metió en una atmósfera, no provocada por él, una atmósfera avivada por los que habitan en Nairo de Ramá. Entonces, en el lugar donde tú habitas, donde tú adoras, donde tú le rindes servicio, donde se exalta la palabra de Jehová, donde se mantiene ese fuego ardiente, hay una atmósfera que el que entra ahí no puede quedarse igual. El que entra ahí, aunque viene con intenciones malas, dice, ¿qué pasó aquí? Que es algo extraño, que hay una atmósfera muy diferente. Nosotros tuvimos homenaje al Espíritu Santo recientemente y entró llegó un americano que está desde por allá, el dueño de la iglesia del santuario. Y él dice que está desde por allá y él escuchó a lo lejos que se estaban cantando y adorando a Dios. Y él dice que él vino corriendo y que cuando subió por la escalera para la iglesia, él dice que la que estaba cantando en el momento era Zuleika. Y él dijo que él no sabe él no sabe español. Yo creo que él no sabe español, le estaban traduciendo. No sabe. Pero él dijo, lo que se siente aquí, sin embargo, también es homosexual. Que él le dijo a los que estaban ahí, yo soy de esta comunidad, pero yo sé que ustedes no me van a rechazar, que me van a amar. Él dijo que cuando él entró, él dijo lo que él sentía era demasiado fuerte. Él dijo que comenzó a llorar. Él dijo, yo comencé a llorar porque lo que yo sentí en este lugar es demasiado fuerte. Él no entiende, pero la atmósfera, oye, para que tú veas, él no entiende lo que se está diciendo, pero la atmósfera de Dios lo arropó y comenzó a llorar. Y él dice, y la manera de expresarlo es, ustedes tienen una energía, no sabía cómo expresarlo. Ustedes tienen una energía que me impactó. Yo estaba por allá y yo tuve que venir y meterme en este lugar y esto es algo tremendo. Y el hombre se quedó maravillado. Lo que él estaba sintiendo era la presencia de Dios que había arropado el lugar. Y había una atmósfera de Dios. Oye bien, para nosotros estamos ahí, nosotros para nosotros es normal. Estamos sintiendo a Dios, gloria a Dios. Para el que no está acostumbrado a eso, ni lo entiende, es algo como que de otro mundo. Porque no sabe ni cómo explicarlo, es una locura. ¿No entiende? Para ellos es una locura. Pero esa es la atmósfera de Dios que se desarrolla en los secretos y se manifiesta en lo público. Varón, gracias por la conversación. Con conclusión, varón. ¿Cómo fue? En conclusión. Conclusión. Tú dijiste que lo que está en privado, después camina contigo en lo público. Y lo que se le entregó a Moisés en lo privado. El fuego, todo.
dice la palabra de Dios. Que Dios le dice, Todavía estoy en conclusión, mano. Sí. Dios le dice, llama a 80 hombres y voy a darle de tu espíritu a Yo creo que eran ellos. 70, pero sí. ¿Cuánto era? Yo creo que eran 70, pero sí. You gotta edit that. Que se le fact check. Ya no puede coger serio, ya se acabó el video. Bueno, cogí un grupo de hombres. Pero déjame ver la palabra, hermano. Dale, había 70 hombres. 70 hombres. Y Dios le dice, de tu espíritu voy a darle a ellos. Y dice la palabra que ellos se reunieron. Y aún habían dos más que estaban profetizando. Y vinieron de Moisés, están profetizando dos hombres aquí, que esto que lo otro. Y él le dijo, pero habla que todos profeticen. Pero todo fue porque a Moisés se le dio algo en lo privado y ahora se lo estaba dando a otros hombres. Entonces lo que Dios te entrega a ti, Él lo multiplicará en otros, porque es tan fuerte. Por eso es que nunca debemos dejar la intimidad con Dios. Aunque te arropó a ti, ahora te arropando. Como atmósfera. Atmósfera de milagro. Un placer. Dios. Lo bendiga. Conmigo, Jesus.